Yo no me esperaba algo así. No a mi edad. Uno cree que los dolores más duros de la vida ya pasaron, la muerte de un padre, el entierro de una esposa, la enfermedad que te va robando fuerza con los años, pero nunca imaginé que el golpe más cruel vendría de quien me decía papá, con los ojos llenos de ternura cuando era niño, mi hijo, Andrés. Todo empezó un martes. Lo recuerdo bien porque ese día, como siempre, calenté la sopa que había sobrado del día anterior. No era gran cosa, zanahoria, papa, un poco de pasta, pero la había preparado con cuidado. No para mí, no, para que Luisa, mi nuera, tuviera algo caliente cuando regresara de la oficina. Ella había empezado a trabajar en la oficina de ventas hace apenas 2 semanas. Y aunque no lo decía, se la notaba agotada al llegar. Así que pensé: Hugo, calienta la sopa, así al menos no tiene que preocuparse de eso. Estaba terminando de poner la mesa cuando entró Andrés. No saludó como solía. Nada de «¿Cómo estás, viejo?» o «¿Comiste bien?». Solo se quitó los zapatos, tiró la mochila en el sillón y se quedó parado frente a mí, con los brazos cruzados. «Tenemos que hablar», dijo. Yo pensé que era algo del trabajo, o que Luisa estaba embarazada, o que necesitaban ayuda con algo. Pero lo que salió de su boca fue: «Mi esposa ya tiene trabajo ahora. Llega cansada por la tarde. No puede cocinar comida extra solo para ti. Tendrás que arreglártelas en otro lado». Me quedé mirándolo. No entendía. Pensé que estaba bromeando, que era una frase sacada de contexto. «¿Cómo?», le pregunté, sonriendo con incredulidad. «Papá», y ahí bajó la mirada como si le costara decirlo. «No es sano para nosotros seguir así. Este departamento es chico, ya no hay espacio, ya no es como antes». Sentí como si me arrancaran algo del pecho. No gritó, no se enojó. Lo dijo como quien informa que va a llover, como si fuera una decisión administrativa, y en ese momento que me di cuenta que ya la decisión estaba tomada desde antes. Luisa no salió de la habitación. Escuchaba, lo sé. Se oían sus pasos suaves, su voz por teléfono. Pero no se acercó. Ni siquiera para saludarme. No dijo ni una palabra. «Pero si yo no estoy pidiendo nada, hijo», le respondí. La voz me temblaba, pero no por miedo. Era el temblor de un corazón roto, de un padre que no entendía en qué momento dejó de ser bienvenido. «Yo limpio. Yo no molesto. Yo solo estoy». Andrés apretó los labios. «Lo sé. Pero eso es lo que lo hace más difícil. Ya no se siente como nuestro hogar». ¿Nuestro hogar? Ese apartamento lo había pagado yo, durante 20 años de trabajo en la fábrica de cemento. Cada baldosa, cada mueble, cada ladrillo. Ese sofá en el que él dormía cuando era niño con fiebre. Ese balcón desde donde me despedía cuando se iba a la universidad. Yo construí ese hogar. «¿A dónde quieres que me vaya?», pregunté. Andrés bajó la mirada. «Tal vez con algún tío, o podrías rentar una pieza. No es por maldad, papá. Es solo que...». Las cosas cambiaron. Me fui esa misma noche. No sé cómo metí mi vida entera en una sola bolsa de tela, un par de camisas, mi chaqueta gris, la foto de su madre y yo en nuestro aniversario número 20, y un reloj viejo que ya ni marca bien la hora. No lloré. No dije nada. Salí caminando despacio, con la espalda recta, mientras Luisa fingía estar ocupada en la cocina. Andrés me dio un sobre con algo de dinero. No lo abrí, lo metí al bolsillo sin mirar. En la calle, la ciudad seguía su curso. La gente caminaba rápido, los buses llenos, las luces de los locales aún encendidas, y yo ahí, parado frente al edificio, donde había pasado los últimos 12 años, ya no tenía a dónde ir, y aún así, sentí que debía seguir caminando. Me fui a una pensión cerca de la terminal. El cuarto olía a humedad, el colchón tenía un hundimiento en el centro, y las paredes estaban marcadas con nombres de inquilinos anteriores. Ahí me senté, saqué la foto de mi esposa, y por primera vez en años, lloré. ¿Sabes lo que duele más? No es que te echen, es cómo te echan. Es que te hagan sentir que estorbas, que tu presencia es una molestia, que respirar el mismo aire ya es demasiado. Yo no fui un padre perfecto, pero nunca falté. Nunca lo dejé sin comer, sin abrigo, sin escuela. Y ahora me encontraba preguntándome si, tal vez, había hecho demasiado. Demasiado por él. Tan fácil fue olvidarme. A los 2 días, recibí una llamada. «Hugo». Era la voz de mi hermano menor, Elías,
el que vive en Boston desde hace más de 3 décadas. Estoy en Colombia. Llegué esta mañana. Quiero verte. Nos habíamos distanciado, no por pelea, sino por la vida misma. Las cartas se hicieron menos frecuentes, los correos más fríos, las videollamadas más esporádicas. Nos citamos en una panadería del centro. Yo llegué antes, como siempre. Cuando lo vi entrar, con su cabello ya blanco y una mirada que mezclaba ternura y rabia, supe que no había que explicar nada. Se sentó frente a mí, me miró y me dijo. Supe lo que pasó, me lo contó doña Graciela, la vecina. Ah, respondí bajando la mirada. ¿Y dónde estás quedándote? En una pieza, por ahora, solo es temporal. No, no es temporal, porque te vienes conmigo. ¿Contigo? Sí, voy a quedarme unos meses acá. Vamos a abrir la nueva sucursal de mi empresa. Y tú vas a vivir conmigo, como debe ser. Como un hermano. Lo miré, sin poder decir palabra. Por un momento quise decirle que no, que ya era tarde, que me las arreglaría solo, que ya no servía para nada. Pero él extendió la mano, la puso sobre la mía y agregó. Ellos no saben lo que perdieron, Hugo. Pero tú vas a recordarlo. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto al dolor. Sentí una chispa, no de venganza, no de revancha, sino de dignidad, la misma que Andrés había querido arrebatarme esa noche. No sé cuántas veces en mi vida escuché esa frase. Papá, no te preocupes, yo me encargo después. Y cada vez que lo decía, yo sonreía, porque confiaba en que ese después iba a llegar, pero no llegó. Y aquí estoy, repasando todo lo que di. No para cobrarlo, no para reprocharlo, solo porque cuando te sacan de tu propia casa como si fueras una caja estorbando, uno necesita recordar por qué duele tanto. Yo tenía 27 años cuando conocí a Clara. Trabajábamos los dos en la planta de cemento de Caldas, ella en la oficina de nómina, yo en la zona de carga, levantando sacos, con la espalda doblada y los hombros endurecidos por el trabajo físico. La primera vez que me miró, traía los dedos manchados de tinta y el cabello enmarañado por la lluvia. Y aún así, se me quedó grabada como si el mundo se hubiera detenido un instante. Nos casamos 6 meses después. Sin lujos, sin flores, solo con ganas. Un cura amigo mío en la capilla del barrio, una torta de pan con crema batida, y mis compañeros de turno armando una parrilla improvisada con bloques y una malla oxidada. Fue la mejor noche de mi vida. Andrés nació al año siguiente, era tan pequeño, tan frágil, que al principio tenía miedo de tocarlo, pero Clara me enseñó. Me enseñó a cargarlo, a bañarlo, a cantarle para que durmiera. Y luego, se fue. Una neumonía, rápida, silenciosa, injusta. Y de pronto, me vi solo. Con un niño de 1 año y medio en brazos y un corazón hecho trizas, yo no tenía tiempo para llorar. Tenía que trabajar. Así que me levantaba a las 4:30 am. Lo dejaba con doña Teresa, la vecina del 2B, que me hacía el favor de cuidarlo por unas horas, y salía corriendo a la planta. Turnos de 12 horas. Comidas frías. Callos en las manos. Nunca me quejé, porque cada vez que volvía a casa y lo veía gateando hacia mí con una sonrisa y los brazos abiertos, todo tenía sentido. Cuando Andrés cumplió 5 años, ya me decían el viejo en la fábrica, aunque apenas tenía 35. Los compañeros bromeaban con que yo tenía el corazón más grande que la espalda. Yo no respondía. Solo trabajaba. Trabajaba para comprarle sus cuadernos, su uniforme, sus zapatos. Trabajaba para que tuviera lo que yo nunca tuve. Futuro. A veces me preguntan si nunca quise rehacer mi vida, y la verdad, no. Después de Clara, el amor se me quedó seco por dentro. Además, nunca quise que Andrés tuviera que compartir mi amor con alguien más. Él era todo, él era mi razón. Recuerdo el primer día que me llamó papá con voz clara. Estábamos en el parque. Él en el columpio, yo empujándolo suave, se volteó y me dijo, «Más alto, papá». Yo sentí que el pecho se me hinchaba como un globo, y pensé, «Voy a empujarte siempre, hijo, siempre, hasta que vueles solo». Vendí mi terreno en San Jerónimo para pagarle la universidad. Era el único pedazo de tierra que tenía. Un lote seco, inclinado, pero con una vista preciosa. Había soñado construir una casita ahí, plantar unos limones, criar gallinas. Pero un día llegó con la carta de aceptación de la Universidad Nacional y me abrazó llorando. «No sé si vamos a poder pagarla, papá.
Esa misma semana fui a firmar la venta. Él no lo supo. Nunca le conté. Preferí decirle que tenía unos ahorros guardados. Y cuando se enfermó a los 22, cuando le detectaron aquel tumor benigno en el estómago, vendí mi motocicleta y mi reloj de bodas. El mismo reloj que Clara me había regalado. El médico pidió una cirugía rápida. Yo no dudé. Recuerdo estar en la sala de espera, solo, con las manos juntas, rezando a una virgen de cerámica que había en la esquina. Esa noche, cuando lo vi despertar, fue como volver a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Construí una vida sin lujos, pero digna. La casa en la que vivimos durante años la levanté yo mismo, ladrillo por ladrillo, cada fin de semana, con ayuda de amigos y con las uñas negras de cemento. Esa casa tenía grietas. El techo goteaba en época de lluvias, pero era hogar, y él siempre tenía su plato servido, su cama tendida, su ropa limpia. Nunca le faltó un abrazo. Nunca le faltó un te quiero. ¿Y sabes lo más iró? Nico, que cuando Andrés conoció a Luisa, yo fui el primero en aceptarla. Él tenía miedo de presentármela, pensaba que iba a juzgarla, pero yo la recibí con los brazos abiertos, le cociné sancocho, le regalé el libro favorito de Clara, le dije que, si lo hacía feliz, entonces ya era parte de la familia. Fui su cómplice cuando quiso proponerle matrimonio, fui su chofer cuando estaban sin carro, fui su niñera de gatos cuando se iban de viaje. Y un día, de pronto, pasé de ser el suegro bueno a ser el estorbo silencioso que ocupa espacio. Tal vez me equivoqué al dar tanto, tal vez uno tiene que guardar un poco para uno mismo, pero ¿cómo se hace eso con los hijos? ¿Cómo se dosifica el amor? Yo no sé querer a medias, nunca supe. Ahora, desde esta pensión fría y sin ventanas, me encuentro recordando cada uno de esos días, y me doy cuenta de que lo volvería a hacer, una y otra vez, aunque me duela, aunque me haya dejado con las manos vacías, porque cuando uno ama de verdad, no espera devolución, pero eso no significa que no duela el olvido. Eso no significa que no se quiebre el alma cuando ni siquiera te miran a los ojos al decirte que te vayas. Yo no necesito que Andrés me agradezca, pero me habría gustado que recordara, que entendiera que él no es quien es por casualidad, que alguien se partió el lomo para que pudiera tener ese diploma en la pared, esa cama cómoda, esa vida sin deudas. Yo fui ese alguien, y, aún así, cuando llegó el momento de elegir, eligió el silencio, eligió sacarme como si fuera una caja vieja que ya no encaja en la decoración. Pero ya no me arrodillo ante nadie, ni siquiera ante el recuerdo. Hoy, mientras me preparo para irme con Elías, siento que algo dentro de mí está despertando. Que este dolor, que me quemaba por dentro, se está transformando. En claridad. En propósito. En dignidad. Porque todo lo que di, todo, absolutamente todo, me di. So ser quien soy hoy. Y eso nadie me lo puede quitar. La gente cree que las traiciones llegan de golpe, como un portazo, como una cachetada, pero no. A veces la traición es una gota, una sola, luego otra, y otra más, hasta que un día sin darte cuenta, estás ahogado. Así fue lo nuestro. No fue un día, fue un año, fueron varios, fueron palabras que no se dijeron, miradas que esquivaron las mías, puertas que se cerraron justo cuando yo llegaba. Empezó con detalles tan pequeños que me daba vergüenza siquiera notarlos. Un día, Luisa dejó de saludarme con un beso en la mejilla. Al siguiente, Andrés me pidió que no le sirviera más café cuando le preparaba el desayuno. Ya me lo hago yo, papá, no te preocupes. Y lo decía con tono amable. Pero detrás, algo era distinto. Los domingos solíamos almorzar juntos como antes. Yo cocinaba, no por obligación sino por costumbre. Me gustaba. Un día, llegaron tarde. Otro, comieron fuera. Después me dijeron que tenían otros planes, y así, sin discusión, sin drama, los almuerzos se fueron acabando. Yo intentaba no darles motivos para incomodarse, limpiaba mi cuarto, lavaba mis platos, no encendía el televisor fuerte, hasta evitaba sentarme en la sala cuando estaban viendo series. Me convertí, sin quererlo, en una sombra dentro de mi propio hogar. Solo salía a comprar pan, o a sentarme en el parque frente al edificio, y si hablaba por teléfono, lo hacía en voz baja, desde el balcón. Pero cada vez que abría la puerta de su cuarto y escuchaba sus risas, una punzada me atravesaba. No era celos, era exclusión. Un día me pidieron que no pusiera mi ropa en la lavadora con la de ellos. «Es por los detergentes, papá», dijo Luisa sin mirarme. «Tengo alergia a ciertos olores». Compré mi propio jabón en barra,
y empecé a lavar mi ropa a mano, en el lavadero del patio. Me decía a mí mismo que no pasaba nada, que eran cosas normales, pero dolía. Y dolía más que yo nunca decía nada. Andrés empezó a llamarme Pa, en vez de papá. Es así que no me la esperaba, una sílaba menos, pero una distancia mayor. Y cuando hablábamos, ya no había interés. Yo le contaba alguna anécdota del pasado, y él solo asentía sin escuchar. Yo le preguntaba por su trabajo, y me respondía con monosílabos. Bien, normal, lo de siempre. Luisa, por su parte, dejó de incluirme en las decisiones del hogar. Cambiaban los muebles de lugar sin avisarme. Reorganizaron la cocina, tiraron mis tazas viejas. Y cuando reclamé por una que Clara me había regalado, Luisa me dijo: pensé que ya no servía. Estaba toda rajada. No era la taza, era la memoria, era lo que representaba. A veces me quedaba dormido en el sofá. Me despertaba solo, cubierto con una manta. Pensaba que era un gesto de ternura, hasta que un día la manta ya no estaba. Y entonces entendí que no era por cariño, era porque no querían verme ahí. En mi cumpleaños número 75 me compraron una torta pequeña, de chocolate, aunque saben que prefiero 3 leches. Luisa la dejó sobre la mesa con una nota. Feliz cumpleaños, don Hugo. Estamos en la finca de mis padres. Volvemos el domingo. Encendí la velita solo. Canté bajito. Y me senté a mirar la ventana hasta que se hizo de noche. Ese día comprendí que ya no me veían como parte de la familia. Yo era un huésped, uno que se había quedado demasiado tiempo, y aún así, aguanté. Porque uno se dice que son etapas. Que el estrés, el trabajo, la vida moderna. Uno se repite que todo hijo pasa por eso, que ya se les pasará, que volverán a mirar como antes, pero no volvieron, y el silencio se hizo costumbre, y el afecto, excepción. Lo que más me dolió no fue el cambio, fue darme cuenta de que Andrés lo permitía, que veía cómo me desvanecía en esa casa y no hacía nada, que aceptaba, sin oponerse, sin incomodarse, que me tratara como una nota al pie. Yo no quería regalos, no quería homenajes, ese. Solo quería que, al menos una vez al día, me mirara y me dijera: ¿cómo estás, papá? Una noche lo escuché hablar por teléfono desde el cuarto. Decía: sí, Luisa también lo siente. Dice que ya no se siente libre en su propia casa. Pausa. No sé, tal vez deberíamos buscarle un lugar. Ya tiene su pensión. Pausa. No lo toma mal. Creo que ni se da cuenta. Ahí supe que el golpe venía, que tarde o temprano me lo iban a decir, y aún así, me aferré. Como un árbol viejo que sabe que el viento lo va a tumbar, pero sigue sosteniéndose porque no conoce otra forma de estar. Yo seguí poniendo la mesa, seguía barriendo el balcón, seguía dejando la luz encendida cuando sabía que llegarían tarde, hasta que un día, un maldito día, el golpe llegó, y no fue el contenido de sus palabras, fue la forma, la frialdad, la indiferencia, fue que me sacaran sin rabia, como si ni siquiera valiera la pena discutirlo. Miro atrás ahora y veo las señales claras, las vi, todas, pero no quise aceptarlas, porque aceptar que un hijo te está echando poco a poco es como arrancarte la piel con tus propias manos, y lo más triste de todo es que sigo sin entender por qué. Nunca les falté, nunca fui cruel, nunca les pedí nada, solo quise estar, ser parte, pertenecer. Y sin embargo, se fueron alejando, hasta que un día dejaron de verme. Y lo que no se ve, se olvida. Ahora que Elías me ofreció su casa, su compañía, su respeto, me doy cuenta de lo enfermo que estaba yo por dentro, de cuánto me había convertido en alguien que pedía permiso para existir. Pero esa herida lenta que me abrieron sin cuchillo, todavía sangra, no por lo que me hicieron, sino por todo lo que dejé pasar para no perderlos. Hay cosas que uno guarda sin decírselo a nadie, no por egoísmo, sino por amor. Porque uno quiere sorprender, proteger, dar sin esperar nada. Yo tenía un secreto, uno que guardé por casi 20 años. Y lo hice con la ilusión de un padre que planea dejarle el mundo en las manos a su hijo. Fue después de la muerte de Clara, cuando me quedé solo, con Andrés todavía odiando, que entendí que debía construirle algo más que recuerdos, así que comencé a ahorrar. Pesito por pesito, trabajo extra por aquí, reparaciones por allá. Nada lujoso, solo esfuerzo, constancia. Mientras Andrés dormía o salía con amigos, yo hacía números en una libreta vieja, vendí unas herramientas que ya no usaba, algunos muebles que Clara había guardado,
por si acaso, y con el dinero reunido, compré un pequeño terreno en las afueras del pueblo. Nada grande, pero mío. Y algún día, suyo. No le dije a nadie. Ni siquiera a él. Pensé que algún día cuando se casara o tuviera hijos, se lo mostraría. Este pedacito de tierra es tuyo, hijo. Ese era mi sueño. Verlo construir ahí, verlo plantar árboles, criar a sus niños. Y si tenía suerte, un rincón para mí, un cuartito al fondo, una hamaca, una tarde de domingo en familia. Eso era todo lo que quería. Los años pasaron, y el terreno siguió ahí. A veces iba a verlo. Le llevaba agua a los árboles silvestres que crecían a su antojo. Podaba el pasto. Planté un par de guayabos. Dejé una silla vieja bajo la sombra de un sauce. Era mi secreto, mi refugio y mi ofrenda. Guardé también todos los papeles en una carpeta azul. Título de propiedad. Pagos de impuestos. Mapas, fotos. La carpeta siempre la escondí detrás del estante, entre libros de historia que nadie tocaba. Si Andrés lo hubiera querido encontrar, lo habría hecho. Pero nunca buscó. Nunca preguntó. Y yo, como tonto, seguí soñando. Un día, Elías me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme lejos. Yo me reí. Le dije que a mi edad uno no se muda. Se despide. Pero cuando me senté a pensar en serio, recordé el terreno. Recordé la silla. Recordé el sauce y algo dentro de mí despertó. Empecé a sacar cuentas. La pensión, aunque modesta, me alcanzaba si vivía con cuidado. Con lo del terreno ya listo, solo me hacía falta construir. Y yo sabía cómo hacerlo. Toda mi vida trabajé con madera, clavos, cemento y voluntad. Y entonces decidí, ya no iba a esperar, ya no iba a mendigar afecto, ya no iba a ser un mueble más en la casa de nadie. Le mostré a Elías la carpeta. Él la hojeó como si estuviera viendo un mapa del tesoro. ¿Todo esto es suyo, don Hugo? Nuestro, le dije. Si usted quiere ayudarme, claro. Y él no respondió con palabras, respondió con abrazos. Con café caliente al amanecer. Con su camioneta lista al día siguiente. Comenzamos a ir todos los fines de semana. Yo con mis manos cansadas, él con su entusiasmo joven. Limpiamos, trazamos, construimos poco a poco, una pieza de madera a la vez, una pared levantada a pulso, una ventana abierta al cielo limpio, y ahí, en ese pequeño rincón, volví a sentirme útil. Vivo, dueño de algo que no podían quitarme. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad, porque me había pasado la vida entera dando. Y ya era hora de darme algo a mí mismo. Una tarde, mientras clavábamos unas vigas, Elías me dijo, ¿y Andrés? ¿Él sabe de esto? Negué con la cabeza, me costó tragar saliva. No, iba a dárselo algún día, pero creo que ese día ya pasó. Él bajó la mirada. No preguntó más. Y agradecí su silencio. Porque hay dolores que uno ya no quiere explicar. Cuando terminamos la estructura básica, me senté en el porche. El atardecer pintaba el cielo de naranja y oro. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. No porque fuera una gran casa, sino porque ahí nadie me ignoraba. Ni la tierra, ni el viento, ni mi propio reflejo. Decidí escribir una carta, no para Andrés, para mí, una especie de testamento del alma. Una forma de decir, lo lograste, viejo. En ella puse mis razones. Conté la historia del terreno, del sueño, del silencio. Y al final, escribí una frase. Todo lo que quise darte, ahora me lo doy a mí. Y no me pesó, no me dolió tomar esa decisión. Al contrario, fue como abrir una ventana después de años en un cuarto oscuro. Un día, sin planearlo, Luisa me llamó. ¿Dónde estás, Hugo? Andrés está preocupado. Estoy bien, respondí. Sé. ¿Con alguien? Con alguien que me ve. Hubo silencio. Luego colgó. Y no volvieron a llamar. No me molestó, porque ya no me dolía, porque yo también, por fin, había aprendido a dejar ir. Ahora cada día me levanto con el sol. Pongo a calentar agua para el mate. Y me siento a mirar los guayabos. Han crecido. Como yo. Como mi silencio, que ahora ya no pesa. Porque ya no es resignación, es elección. Ese terreno ya no es un regalo pendiente. Es una declaración. De que nunca fui un inútil, de que lo que hice, lo hice bien, de que incluso en la vejez, aún hay espacio para empezar de nuevo. No fue rabia, no fue orgullo,
Fue otra cosa, algo más profundo. Una voz interna que me dijo, ya basta. La decisión no llegó como un rayo, sino como una marea. Lenta, silenciosa, inevitable. Durante años, me adapté, callé, esperé. Soporté desplantes, olvidos, desaires disfrazados de rutina. Pensaba que así es la vejez, aguantarse. Pensaba que así es la familia, perdonar sin ser perdonado. Pero no, no era así. Yo solo tenía miedo. Miedo de estar solo, miedo de no tener a dónde ir, miedo de que, si me iba, no quedara nada. Pero ahora tenía un dónde, un rincón que me abrazaba cada mañana con su silencio limpio. Ya no necesitaba mendigar afecto, y en esa certeza, encontré la raíz de mi decisión. No iba a hacer escándalo, ni a reclamar cuentas, solo iba a mirarme al espejo y decir, este soy yo, y ya no me disculpo por existir. Una tarde, mientras arreglaba unas tejas del techo, Elías se me acercó. ¿Va a decírselo? Lo miré. Sabía a qué se refería. Andrés. Respiré hondo. No lo sé aún, pero sí sé que ya no me voy a esconder. Y en ese momento, lo supe. Sí, lo iba a hacer. Pero no por él, sino por mí. Fijé una fecha, un domingo, un almuerzo, sin drama. Llevé pan recién horneado, unos dulces, nada caro, solo mi presencia y mi decisión. Cuando Luisa abrió la puerta, me miró como quien ve a un fantasma. Hugo, ¿todo bien? Vine a hablar con Andrés, dije. ¿Solo? Solo. Ella no insistió. Me hizo pasar. Me senté en la misma sala donde tantos silencios se me habían pegado a la piel. Andrés bajó unos minutos después. Tenía cara de sueño, o de incomodidad. No sabría decir. ¿Qué pasa, papá? Me acomodé en el sillón, puse los dulces sobre la mesa. Nada grave, solo quería hablar. Él se sentó. No había calidez, pero tampoco desprecio, solo esa distancia tibia que se vuelve costumbre. Entonces lo dije, sin rodeos, sin temblor en la voz. Me voy. ¿Cómo que te vas? Ya no voy a quedarme en esta ciudad. Tengo un lugar, un terreno. Estoy construyendo algo allá. Con mis manos. ¿A tu edad? A mi edad, repetí. Porque estoy cansado de vivir pidiendo permiso. Andrés me miró como si no entendiera. No es necesario que hagas eso. Podés quedarte aquí. Con ciertas condiciones, claro, pero... ¿Condiciones? Lo interrumpí con suavidad. Hijo, lo hice todo por vos. Criarte, sostener esta casa, enterrar a tu madre solo, verte estudiar, cuidarte cuando enfermaste. Estuve ahí siempre, sin condiciones. Andrés bajó la mirada. Luisa escuchaba desde la cocina, fingiendo no estar. No vine a pelear, ni a mendigar comprensión. Solo vine a decirte que esta vez, elijo yo. El silencio fue largo. Nadie lloró, nadie gritó. Solo ese vacío que queda cuando las palabras caen como piedra al fondo del pozo. Me levanté, tomé mi sombrero, y antes de salir, agregué. Si algún día querés verme, sabés dónde encontrarme. Si no, está bien, pero esta vez, yo también me elijo. Volví al terreno esa misma tarde. Me senté bajo el sauce. La sombra se sentía distinta, más mía. Por primera vez en años, no me sentí un padre arrepentido, ni un anciano descartado. Me sentí hombre, dueño de su destino, con historia, con voz. Esa noche dormí profundo, como no lo hacía desde Clara. Y soñé que caminaba descalzo sobre la tierra recién mojada, que Andrés de niño corría a mi lado, y yo no lo alcanza. Bah, pero ya no me dolía. Solo lo miraba correr, libre, y me dejaba ir. Al despertar, me hice un café fuerte. Elías llegó temprano, como siempre. No preguntó nada, pero me dejó una caja de herramientas nuevas sobre la mesa. Para el próximo cuarto, dijo sonriendo. Y en ese momento entendí, aunque uno pierda a un hijo, a veces, la vida te da otro, o un amigo, o una versión de vos mismo que creías enterrada. Desde entonces, mi decisión no flaqueó. Seguí construyendo. Seguí escribiendo en mi libreta. Y cada día, al terminar el trabajo, escribo una línea, una sola. Como diario. Como mantra. Hoy, elegí vivir sin permiso. El terreno ya estaba casi listo. El cuarto principal terminado. La cocina montada. El baño funcional. Y lo más importante, mi nombre escrito en los papeles. Todo en regla, legal e intocable.
Tonte Elías me acompañó a la notaría. Firmé sin dudar. Una parte de mí temblaba por dentro, no por miedo, sino por haber recuperado lo que creía perdido. Mi lugar en el mundo. Esa noche, el teléfono sonó. Era Luisa. Andrés, ¿está contigo? No. No ha llegado. Salió alterado de una reunión. No contesta. Guardé silencio. Sabía que algo se movía. Al día siguiente, lo vi. Estaba en la entrada del terreno, con ojeras, el auto sucio, los ojos llenos de algo que no supe identificar. Dolor. Culpa. Orgullo. Todo junto. ¿Podemos hablar?, me dijo. Asentí. Nos sentamos en el porche, yo con mi café, él con las manos vacías. ¿Qué es todo esto?, preguntó al mirar la casa. ¿Lo hiciste solo? Con ayuda, pero sí. ¿Y es tuyo? Sí. Legalmente. Escritura en mi nombre. Servicios activos. Impuestos al día. Andrés bajó la cabeza. Me enteré por el banco. ¿Sabes lo que vale este terreno ahora? Lo sé, respondí. Se hizo un silencio. Pero no era incómodo para mí. Era liberador. Papá, empezó a decir. ¿Por qué no me dijiste? Me reí. No con burla, sino con tristeza. ¿Cuándo? ¿Cuando dormías en el sillón mientras yo cocinaba para vos y para tus hijos? ¿Cuando me pedías que no use el baño porque llegaban visitas? ¿Cuando me dijiste que era un gasto innecesario? Andrés cerró los ojos, su boca tembló. Pero yo no me detuve. Guardé esto para vos, durante años. Era un regalo, un terreno que compré con lo poco que me dejó tu madre. Pensé en dártelo cuando te casaras, o cuando naciera tu hijo, pero nunca tuviste tiempo para hablar de esas cosas. Solo para ponerme en un rincón. No sabíamos que lo tenías, murmuró. No sabías porque nunca preguntaste. Papá, no. Escucha. Esta es la primera vez en mi vida en que hablo sin esperar que me entiendan. No vine a perdonar ni a acusar. Vine a decirte lo que es. Lo miré, directo a los ojos. No me necesitas. Lo sé. Pero yo tampoco te necesito para saber quién soy. Y eso es lo más triste de todo. Andrés rompió. Como un niño. Como cuando era chico y se caía de la bicicleta. Papá, lo siento. De verdad, no me di cuenta. No. No te diste cuenta. Y eso es precisamente lo que duele. Que nadie se dé cuenta hasta que ya no queda nada que reclamar. Me abrazó. Fuerte. Con desesperación. Y por primera vez, no supe si abrazarlo de vuelta. Mi cuerpo lo dudó. Mi corazón también. Después de unos segundos, posé mi mano sobre su espalda. Pero no fue ternura, fue cierre. Nos sentamos de nuevo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Vivir. ¿Solo? Conmigo. Que no es poco. Andrés bajó la mirada. ¿Puedo ayudarte en algo? Podés empezar por aceptar que esta vez, el que da soy yo. Pero no a vos, a mí mismo. Esa tarde, Luisa llegó, con los chicos, sin avisar. Me abrazó, con un llanto silencioso. Y sin decir nada, me ayudó a acomodar unas cosas en la cocina. Los nietos corrieron por el pasto. Por primera vez, los oí reír sin sentirme ajeno. La cena fue tranquila. Elías se sumó con pan casero. No hubo discursos, solo miradas. Y ese aire denso que queda cuando algo roto comienza, de a poco, a pegarse. Antes de irse, Andrés me miró. ¿Te gustaría que vengan los chicos los fines de semana? Ah, no me gustaría. Me haría bien, pero que lo decidan ellos. No lo impongas, asintió. Y por primera vez, me pareció ver a mi hijo, no al hombre que crié, sino al niño que había perdido, y quizás todavía se podía salvar algo. Cuando se fueron, me quedé solo, pero no con vacío, sino con paz, y me repetí en voz baja, esto no fue venganza, fue justicia. Esa noche no dormí. Solo miré las estrellas. Y lloré. No por dolor, sino por alivio. Porque por fin, la dignidad había encontrado su lugar. La casa ya tenía olor a pan. Era el primer sábado desde aquel día, como empecé a llamarlo en mi cabeza. Me levanté temprano, barrí el porche, regué las plantas y puse agua a hervir para mate. Por costumbre, dejé 2 tazas, por si llegaban. No llegaron. Los primeros fines de semana pasaron así, con promesas vagas por mensaje, con «esta vez sí», seguido de un silencio largo. No los culpé, pero aprendí. No todos los reencuentros significan permanencia.
A veces, un abrazo es solo eso. Un momento, no un regreso. Un martes, mientras arreglaba el cerco del fondo, apareció Elías. «¿Qué haces solo acá, viejo?» «Vivo», le dije. Se rió y dejó un paquete de medialunas sobre la mesa. «Están haciendo una campaña para limpiar el arroyo que pasa por atrás del barrio. ¿Te animás? ¿A limpiar mugre de otro?» «A limpiar lo que va a ser de todos», me encogí de hombros. Y dije que sí. Ahí empezó el cambio. Conocí a Martina, la profesora de historia jubilada que vivía cerca. Tenía las manos curtidas, el carácter filoso y una risa contagiosa. Cuando me vio con la pala me dijo: «¿Vos sos el famoso Andrés del terreno misterioso?» No sabía que era famoso. En este pueblo, todo lo que se mueve es noticia. Nos hicimos amigos sin darnos cuenta. Después del trabajo comunitario, tomábamos café bajo su parra. Hablábamos de libros, de pérdidas, de cómo envejecer es también aprender a empezar otra vez. Conocí a Mauro, un chico de 16 que venía con su madre. Tímido, con la cabeza gacha. Le presté una bicicleta vieja que tenía en el galpón. Le enseñé a repararla, y sin buscarlo, me escuchó. Un día, mientras ajustábamos los frenos, me preguntó: «¿Usted también se siente solo a veces?» Lo miré y no mentí. Sí, pero menos cuando estoy con alguien que no se hace el fuerte. Desde ese día, Mauro me visitaba los jueves. Compartíamos silencio. Y eso también era compañía. Un mes después, se hizo un encuentro de adultos mayores en la biblioteca. Me insistieron. Fui, conté mi historia, con pausas, con la voz entrecortada, pero sin vergüenza. Al final, una mujer me abrazó y me dijo: «Gracias por ponerle palabras a lo que muchos callamos». Ahí supe que no todo lo vivido había sido en vano, que incluso el dolor, bien contado, puede sanar a otros. Volví a escribir. Viejas cartas que nunca envié. Recuerdos sueltos. Pensamientos. A veces los leía en voz alta en el centro vecinal. Martina me alentaba. Me decía que tenía alma de cronista del alma. Nos reíamos. Pero también nos cuidábamos, con respeto, con tiempos, nada forzado, todo limpio. Un día, Luisa me llamó. «Papá, Mauro me dijo que está yendo a tu casa, que le enseñaste a soldar y a cocinar arroz. Le faltan práctica en las dos cosas, pero voluntad le sobra». Respondí. Hubo una pausa. «¿Podemos pasar el domingo?» «Pueden. No prometo postre», rió. Y esa risa fue el primer lazo verdadero desde hacía meses. Ese domingo vinieron. Los chicos estaban más grandes, más tímidos, pero también más atentos. Comimos en el patio, jugamos a las cartas. Luisa lavó los platos sin decir palabra. Pero lo importante fue lo que no dijo. No preguntó si podía. Lo hizo. Eso fue respeto. Eso fue empezar de nuevo. Andrés no vino. Y esta vez, no me dolió, porque ya no lo esperaba. Los días siguieron con ritmo. Me anoté como voluntario en el taller de oficios del pueblo. Daba clases básicas de carpintería. Contaba anécdotas. Los más chicos me escuchaban como si viniera de otro PL. Aneta. Y en cierto modo, sí, venía de un mundo donde todo se arreglaba con clavos y paciencia. Y eso, hoy, era casi exótico. Martina me regaló una planta. Se llama Resurrección. Florece una vez al año, después de parecer muerta. La planté junto a la ventana, y cada mañana le hablaba, no como loco, como hombre que sabe que todo lo vivo responde, tarde o temprano. Una tarde, Andrés apareció, solo sin avisar. «No vengo a pedir nada», me dijo, asentí. «Vengo a decir que me equivoqué, y que estoy trabajando para no repetirlo. Eso no se dice, se nota. Por eso vine, para que con suerte lo empieces a notar». No lo abracé, pero lo invité a pasar. Martina había horneado bizcochuelo, compartimos 3 tazas, él habló poco, yo escuché. Y por primera vez, lo vi como un hombre con dudas, no como el hijo que debía ser perfecto. Esa noche escribí en mi libreta: «El renacer no viene de otros, viene de uno, pero cuando uno se levanta, los demás empiezan, al menos, a mirar distinto». Caminé hasta el fondo del terreno, donde había una hamaca vieja, la reparé y me senté. El cielo estaba limpio, mi pecho también. No tenía todo, pero tenía lo que necesitaba: dignidad. Comunidad. Y el tiempo, bendito tiempo,
para hacer algo más con los años que me quedaban. Me cuesta dormir seguido, no por dolor, por memoria. Es como si la noche tuviera más espacio para recordar. Y a esta edad, los recuerdos no vienen por orden, vienen como quieren, pero ya no los empujo, los dejo entrar. Y escucho. La otra noche soñé con mi madre. Estaba parada junto al horno de barro, con la pala en la mano, y me decía: Andrés, lo importante no es si te piden perdón. Lo importante es que vos puedas dormir sin rabia. Me desperté llorando. No de tristeza, de alivio. He aprendido muchas cosas, pero algunas quiero dejarlas por escrito, no como testamento, como legado. Si alguien encuentra esto después de mí, que sepa que no fui solo lo que perdí, fui también todo lo que supe reconstruir. Primero, la familia no siempre es sangre. Me costó años entenderlo y me dolió más aceptarlo. Uno se pasa media vida aguantando lo inaguantable por el lazo sanguíneo, por lo que corresponde, pero llega un punto, y si no llega, más vale buscarlo, donde uno tiene que preguntarse: ¿estoy siendo amado o apenas tolerado? Mauro me abrazó más veces en un año que Andrés en 10, y no es su culpa, es la vida, pero me niego a medir mi valor por los que no supieron verlo. El amor no se ruega, se cultiva, y a veces, florece en tierra ajena. Segundo, poner límites no es falta de amor, es la forma más clara de quererse uno. Años me callé, por miedo a perderlos, por miedo a parecer débil, por esa maldita idea de que el sacrificio silencioso es virtud. No, el sacrificio sin voz no es nobleza, es abandono de uno mismo. Si alguien te quiere solo mientras sirves, no es amor, es uso, y no se vive para ser usado, se vive para ser compartido. Tercero, el perdón no siempre lleva al reencuentro, pero sí a la paz. Perdoné a mi hijo, pero no volvió todos los domingos. Ni lo espero. Lo importante es que ya no me pesa el rencor en el pecho, ni me arde la memoria. Le di lo que tenía: años, ayuda, silencios, consejos, comida, techo, y hasta mis errores. Él hizo lo que quiso, y yo hice las paces con lo que no fue. Eso me basta. Cuarto, si te dejaron solo, no estás terminado. Estás disponible para algo nuevo. A los 70 creí que era el final. Y a los 75 planté mis primeras cebollas, abrí mi galpón como taller. Y volví a reír con ganas. La vida no se mide en décadas, sino en encuentros. Cada tarde con Martina, cada charla con Mauro, cada carta que escribí, fue vida vivida, y fue buena. Quinto, el silencio de una casa no siempre es soledad, es espacio. Espacio para leer, para escuchar la radio, para ver llover, para que si llega alguien, llegue por elección, no por obligación. Ya no tengo miedo del eco en mis pasillos, porque yo camino derecho, con pasos firmes. Y eso también hace ruido, ruido de dignidad. Y por último, segundas oportunidades no se piden, se construyen. No esperé a que volvieran a quererme, me volví a querer yo. Cuidé mi salud, arreglé lo que pude de mi casa y de mi alma, compartí lo que sabía. Y eso, aunque no me devuelva los años perdidos, me da sentido a los que quedan. Hoy escribo esto en el banco de madera que yo mismo tallé, frente a la parra que plantó Martina, con el mate tibio y el cielo despejado. No necesito justicia, ni venganza, ni redención, solo esto: haber llegado hasta acá sin que el dolor me quite la ternura. Y si un día alguien me pregunta, ¿valió la pena?, diré lo siguiente: sí, porque aunque me usaron, aprendí a dar sin destruirme, porque aunque me gritaron, supe hablar sin rebajarme, porque aunque me olvidaron, no me olvidé de mí. Y si alguna vez alguien más, algún abuelo, alguna madre, algún corazón roto, se siente igual que yo, que lea esto y sepa, nunca es tarde para reconstruirse, nunca es tarde para decir, ya no me duele tanto, porque al fin me tengo.